en esta tarde vamos a dar inicio a la última sesión del ciclo Independencia para quién. Este es un ciclo que se ha traído principalmente para hacer no solo un recuento histórico, sino a partir de un cuestionamiento sobre el proceso de independencia y sobre las temáticas con respecto a la organización social. La tarde de hoy, la temática que vamos a ver es la revuelta recurrente, claves para interpretar las insurgencias sociales en perspectiva histórica. Esta tarde nos acompaña el historiador, sociólogo e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, Máximo Modonesi. Y sin más preámbulos, para darle la palabra, no sé si ya está listo, doctor Máximo Modonesi. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, me da gusto estar con ustedes en esa ocasión de forma no presencial. Espero acompañarlo presencialmente lo más pronto posible. Efectivamente, voy a intervenir en un ciclo sobre la independencia, digamos, su independencia, pero desde una perspectiva más amplia y general que interpela tanto coordenadas teóricas, por una parte, de cómo pensar las insurgencias, las rebeliones, y en una, no sé si llamarla provocación, porque pues, no, en realidad se trata de una tarea más de reflexión política, de traer a colación las revueltas de los últimos años en América Latina, un poco para justo dar cuenta de esa recurrencia de la forma, digamos, de la revuelta. Después vamos a ver si podemos llamarla insurgencia o no podemos llamarla insurgencia. Eso ya es cuestión terminológica y es una de las primeras cosas que voy a presentarles. Tengo una presentación que voy a compartir con ustedes. A ver, no sé si la puedo poner como presentación. No soy muy... A ver, espérame. ¿Así se ve bien? Sí. Sí, y paso de una ¿se ve mi cambio de pantallas también o no? ¿O no se ve si cambió la pantalla? Sí, se mira. Sí se ve si la estoy cambiando así, que cambio de slide o no se ve el cambio. Sí, se ve. Sí, se Sí, logra ver ok. bien. Sí. Ok, lo importante es que no esté yo pensando que estoy pasando las imágenes y no está ocurriendo. Esa es la cuestión. Muy bien. Bueno, Puede darle en modo lectura. Abajo hay un icono de un librito extendido. Ahí le puede dar. ese, ándale. Perfecto. Ese. Muy bien. Sí, es que yo uso Zoom. Ya ven que aquí estamos. Cada quien tiene sus cosas favoritas. Eso, ya, perfecto. Ya lo logré. Muy bien. Bueno, entonces, ya resuelto los problemas técnicos. Les voy a presentar entonces algunas ideas que giran en torno a cuestiones también teóricas, pero también históricas, si entendemos también la historia como una historia del tiempo presente. A ver, déjenme ver si puedo avanzar desde aquí. Se ha dormido mi mamá. Espéreme, y problemas técnicos no los tengo solo yo, eso es lo bueno. Es que aquí sí tengo la pantalla, pero no puedo moverla, no puedo avanzar en el... no logro... a ver, voy a salir de ese. Yo creo que estaba mejor antes. O si se ve la pantalla completa. Sí, lo único es que yo no sé dónde picar para avanzar.
Esa es la cosa que no estoy logrando. En las flechitas. Con la flechita hacia la derecha, entonces ahí pasa pantalla. Pero yo Con no el tengo. teclado. Ah, con el teclado. A ver, no. A ver, se lo voy a mandar a Pablo, a ver si me ayuda, ¿no? Sí, Sí, te la mando, Pablo, sí, yo para ver si él me puede ayudar. Ya. Estoy viendo, es que no tengo flechitas aquí. Bueno, sirve para los que ya iban llegando tarde, vayan llegando. Eso. ¿Esa es tu pantalla, Pablo? Pues la mía. Ya, yo me quité. ya ahorita. Eso. Muy bien. Inicio entonces. ¿Estamos? Sí, ya se Bueno, ve la si pantalla quieres, completa. perfecto. Muchas gracias. Disculpen la ignorancia técnica, por eso al final, digamos, a veces no ganamos batallas políticas hasta por esas limitaciones. Así que aquí se mostró ya un límite no solo personal, me temo que es un límite generacional eh, y de eficacia política también. Bueno, si quieren pasar a la siguiente, Pablo, por favor. Miren, vamos a empezar ya, ahora que recuperando un poco el tiempo perdido, con la cuestión terminológica, justamente. Creo que una cuestión que ronda el tema que ustedes estuvieron abordando en ese seminario y que no deja de estar presente en un léxico tanto de las teorías de la acción colectiva de los movimientos sociales, pero también de un léxico de la izquierda, históricamente, no solo de la izquierda socialista, comunista, marxista, sino incluso de la izquierda desde tiempos lejanos, o sea, el tema de cómo llamarle a esa cosa. Por eso le puse el nombre de la cosa, diciendo cómo llamarle a esa cosa que a veces llamamos insurgencia, pero que es un sinónimo de levantamiento, rebelión, estallido, sublevación. Yo prefiero, en ese caso, hablar de revueltas o de rebeliones, si quieren, porque creo que justamente, vamos a ver, la cuestión de la insurgencia, de la insurrección, está ligada a un paradigma que digamos que no, del cual que no reniego para nada, al contrario, pero creo que hay que distinguir los fenómenos que solemos ver de forma recurrente, voy a insistir, en la presencia en la historia latinoamericana y sobre todo lo que es más sorprendente en la historia reciente latinoamericana de fenómenos de revuelta social, de rebelión, respecto de, digamos, una hipótesis insurreccional que se aproxima más al paradigma revolucionario. Entonces, digamos, cuando hablamos de insurrecciones solemos hablar de revoluciones y entonces tenemos una serie de fenómenos que no son estrictamente insurrecciones, no solo porque no desembocan en revoluciones, sino porque no tienen las características justamente, digamos,
de dirección política, de orientación, de programa, o sea, una cierta consistencia. Diríamos, de hecho, que el debate, cómo se ha ido dislocando históricamente, desde creo que podemos por lo menos remontar el debate en términos explícitos a la Primera Internacional, es entre una mirada más anarcoautonomista de los fenómenos de revuelta como acción directa, que tiende a idealizarla, y una lectura crítica que viene más de un paradigma insurreccionalista y revolucionario que tiende a ver la revuelta social como algo limitado, que hay que llenar de contenido, que hay que llenar de contenido no solo programáticos, o sea, de horizontes programáticos, sino sobre todo de dirección y de vanguardia y de organización. Entonces, digamos, ahí me parece que no dejamos de estar en el marco de ese debate. Yo creo que no actualizado, sofisticado, que transitó por 1000 derrotas y pocas victorias, pero que nos lleva a seguir un poco oscilando entre lecturas que tienden a idealizar las revueltas y a lecturas que tienden a estigmatizarlas. Estamos hablando de un debate de izquierda, la estigmatización por derecha, digamos, que es también histórica y remonta a la Revolución Francesa, es paradigmática postura también conservadora y reaccionaria que ve en la rebelión formas de violencia popular manipulada, de formas irracionales, de la muchedumbre, digamos, de las hordas barbáricas de las clases peligrosas que se vuelcan en el suelo público y hacen escarnio de la propiedad privada y de los templos católicos. O sea, esas imágenes que han plagado la literatura conservadora respecto de los fenómenos de revuelta y de revoluciones que se fueron dando a lo largo desde la Revolución Francesa en adelante. Incluso revoluciones que finalmente, pues, sabemos, hoy en día lo tenemos más claro que antes, que son que eran burguesas, pero que movilizaban y finalmente acompañaban o eran parte de un proceso de irrupción en la historia de las masas proletarias que empezaban a asomarse a la vida política, aun cuando servían intereses en última instancia burguesas y las revoluciones tenían un giro burgués. Finalmente esa participación plebeya era la que generó ese paradigma, digamos, que hoy en día también me parece que sigue estando ahí. O sea, no quiero decir que las cosas siguen idénticas respecto al debate que se dio, digamos, en el siglo XIX, incluso en el inicio del siglo XX, pero creo que no podemos obviar esas polaridades interpretativas, esos lugares desde los cuales se va viendo esos fenómenos. Yo por mi parte, después vuelvo un poco sobre esa cuestión, que entiendo que les interesa, un poco de caracterización y de conceptualización del fenómeno de la revuelta, de las insurgencias y de las revoluciones y de las formas revolucionarias. Pero primero hago una pequeño paréntesis, digamos, más sociológico, que, digamos, de muchas definiciones posibles que se dan de fenómenos de esa naturaleza. Yo creo que en términos más, no solo académicos, sino de cierta pulcritud conceptual, que de alguna manera no solo vive y se reproduce en la academia, pero encuentra en la academia momentos de sistematización, yo propondría una definición de esa naturaleza que se aparenta y está cercana a unas definiciones que circulan y que son canónicas de ciclos de movilización. Pero el punto es que una revuelta no es un ciclo de movilización. El ciclo de movilización en la literatura sociológica es como un ciclo de, digamos, de ascenso, de expansión e incluso de radicalización de formas de protesta, pero que no forzosamente desemboca en una revuelta, que solo eventualmente desemboca en la revuelta. Entonces hay una contigüidad y hay una proximidad, hay un parentesco entre una definición que podemos tener de ciclo de movilización, o sea, de ola de movilización o ola de protestas, con la de revuelta, o si quieren, para escalar un poco a nivel cualitativo, insurrección-revolución.
pero digamos, me quiero quedar en el nivel de la revuelta porque, bueno, ese es el que podemos observar no solo en la historia latinoamericana, sino en el presente latinoamericano. Me importa subrayar eso. Cuando puse como título de esa conferencia la idea de revuelta recurrente, es una idea de cierto retorno, persistencia en el presente de formas de revuelta. Entonces, que no solo pertenecen a un pasado mítico, legendario, al cual podemos acudir para eventualmente recuperar un poco de optimismo respecto a escenarios que parecen estancados y que parecen difíciles de enfrentar en clave de acción política y de acción social. Entonces, la definición que aquí pesca de la definición de ciclo de movilización social canónica que tiene varios sociólogos ahí atrás, pero diría que hasta Tilly, Tarrant, sociólogos hasta norteamericanos, no, pero le agrego algunos elementos que me permiten perfilarla hacia una definición de la revuelta. Entonces, yo hablaría de una protesta extensa, que esa idea de extensión es propia de los ciclos de movilización, o sea, socialmente masiva y prolongada temporalmente, eso es la idea de extensión, o sea, extensión, si quieren, en el espacio social y en el tiempo. Entonces, esa idea de ciclo es una revuelta, no es un episodio acotado, se prolonga en el tiempo y se extiende socialmente, pero cuya caracterización no es tanto por extensión, si quieren, no es cuantitativa la definición específica de revuelta, sino tiene que ser cualitativa. Y eso tiene que ver con la intensidad de los fenómenos, que ahí recupero también esa idea que circula en la lógica de análisis de los ciclos de protesta, de radicalidad de demandas, impactos y repertorios de acción. Ahora, una radicalidad, y aquí agrego algo, que ya de mi propia cosecha, o sea, que podemos llamar disruptiva. O sea, el punto es que tiene que haber ruptura y tiene que haber, por lo tanto, formas y dinámicas antagonistas de confrontación franca y abierta. Yo creo que entre lo disruptivo y lo antagonista, los efectos disruptivo y el empuje antagonista, la idea de conformación de una lógica de insubordinación y de desborde de la conflictualidad es la que caracteriza los fenómenos de revuelta y de rebeliones. No pienso haber encontrado, digamos, una cosa particularmente original, pero estoy tratando de ponerle nombres precisos a las cosas para irla perfilando y que no podemos concentrar en analizar esos aspectos. Entonces, digamos, el elemento disruptivo, el elemento antagonista son para mí las claves fundamentales de caracterización de un ciclo de movilización que contenga o que desemboque en una revuelta. Entonces lo pongo ahí abajo como dos rasgos. Y ahí distingo dos niveles de disrupción, si quieren, o de alcance antagonista. Por un lado, las formas, y por el otro, justo el alcance. Van a ver, eso es una decisión también bastante clásica en el debate de sobreacción colectiva y movimientos sociales. Es decir, una cosa es ver y lo voy a ver más adelante, cuáles son los horizontes internos, las formas que adquieren el movimiento, la acción colectiva y la acción social, y otra cosa contigua, no separada, es ver su impacto. Entonces, generalmente son dos vertientes sociológicas que no siempre se combinan, aun cuando evidentemente muestran dos caras de un mismo proceso. O sea, hay que ver cómo se gesta, las entrañas de los fenómenos de rebelión y de revuelta y ver su impacto sistémico, lo que producen en el entorno, ¿no? Entonces, el adentro y el afuera. Si quieren avanzar, Pablo, por favor. Bueno, otra cuestión teórica, histórico-política que quiero colocar es esa idea de recurrencia. ¿Por qué? Porque creo que es importante, si queremos reflexionar y queremos generalizar, o sea, tratar de tener ese momento un poco abstracto, un poco general sobre la cuestión de revueltas, insurgencias, revoluciones, necesitamos situarnos en una historicidad que dé cuenta o sea, que no permita salir de un callejón, me parece peligroso, que es la idea de que son simples episodios.
sea, la idea del episodio, del acontecimiento, la lógica histórico y del análisis social, político-social, tiende a aislar y a dar cuenta de y insistir en el carácter extraordinario de los fenómenos. Eso es obvio que calza perfectamente con las experiencias de revuelta y de revolución, de insurrección, pero al mismo tiempo nos desconecta de una mirada más de conjunto que permita no solo ver las causas, que eso sí se hace. O sea, se ve el episodio, se ve la lógica causal, causa-consecuencia, se dice, bueno, hubo revuelta, hubo insurrección porque, y se ven las consecuencias inmediatas, pero la lógica causal y consecuencial no deja de estar cercando un episodio y no abarca no solo procesos más largos, sino la idea de que la revuelta regresa, vuelve, reaparece como forma, como expresión de la lucha de las clases subalternas. Y después nos podemos interrogar si no es también un recurso de las clases dominantes. Pero bueno, eso lo planteo más adelante. Entonces, el punto es que cuando pensamos o cuando nos damos a la tarea de pensar y de analizar fenómenos de revuelta, necesitamos colocarnos en una secuencia de revueltas, en cierta frecuencia de la revuelta y la insurrección a escala nacional, bueno, podemos decir a escala local, a escala nacional y a escala regional, en ese caso, si queremos a escala mundial. Yo ahora no me voy a colocar a escala global, me voy a colocar a la escala latinoamericana y quisiera bajar a la escala mexicana, pero no sé si voy a tener tiempo a esas alturas. Estoy dando mucha vuelta para solo colocar las coordenadas teóricas. La voy a dejar ahí, igual entiendo que lo de México les puede interesar y no, y en todo caso podemos volver sobre eso en ocasión de la segunda ronda. Entonces, secuencia, frecuencia, o sea, una secuencia de episodios revoltosos, una frecuencia, es decir, algo que implica, digamos, encontrar la frecuencia. No es una frecuencia matemática, pero es una frecuencia que obliga a pensarlos como parte constitutiva de las formas de manifestación y de lucha de los pueblos latinoamericanos en ese caso. Y por lo tanto, la palabra que yo quisiera utilizar, porque tiene como cierta riqueza semántica, es la de recurrencia. O sea, finalmente la revuelta es recurrente. ¿Y por qué uso esa palabra? Porque juego un poco con el sentido de recurrente, que tiene un origen etimológico en el latín, y eso sí me sonó y me puse a buscar, no lo leí en ninguna parte. Y digo, serán mis orígenes romanas que me llevaron ahí, pero que finalmente recurrencia viene de una palabra latina que es recursos, recurrere, pero es recurso, es la misma etimología de recurso. Entonces, finalmente, la idea de lo que retorna es recurrir de forma recurrente, valga reiterada, de forma frecuente en ese caso a la revuelta. Entonces, es un juego de palabras, pero que nos permite colocar un problema analítico, un problema de interpretación histórica, un problema también de análisis político. En ese sentido, que nos coloca en la mediana y larga duración, ¿no? Y nos deja salir de la coyuntura. Ahora, van a ver que yo lo que pienso es como que entre coyuntura, episodio, mediana y larga duración, podemos colocar, digamos, no sé si llamarla esa mediana, pero una historia del tiempo presente que abarque 10, 15, 20 años, o el siglo XXI podría ser la mediana duración en la cual nos coloquemos. Y ahí, digamos, la recurrencia, la frecuencia o la secuencia de episodios rebeldes y de revuelta puede ser leída, y ahí hay algunas metáforas que encontré, digamos, que son unas clásicas en la literatura, que es la metáfora del topo. Porque la metáfora del topo, que para Marx era la revolución, implica plantear ese problema interpretativo. O sea, Marx en varios textos, en una carta, en 2, 3 textos que escribió, dice, pues la revolución es como un topo que reaparece y que se esconde. Y, bueno, no explica eso, pero
pero hay que explicarlo. O sea, es que el punto es que el topo cava y está en las profundidades, en algún lado está y algo está haciendo. Y cuando vuelve a asomar la cabeza no es el mismo, pero se parece al que empezó a cavar. O sea, hay algo ahí de continuidad. O sea, eso alude la metáfora. O sea, que finalmente hay elementos de continuidad que no se ven. Y hay un hilo conductor, hay un túnel subterráneo que podemos recorrer, recorrer en una dirección o en la otra, o sea, de atrás para adelante o de adelante para atrás. Es decir, recorrer y conectar algo que después Adolfo Gili, un historiador argentino-mexicano que tuvo una presencia también en El Salvador en momentos delicados de la historia salvadoreña, o sea, es un intelectual latinoamericano en realidad, hablaba de cultura de la rebelión, pero esa cultura de la rebelión se nutre ¿de qué? De la memoria de los episodios, pero también de esa persistencia de un ánimo rebelde. Yo esa idea de rebelión en realidad la fui siempre denominando a través del adjetivo antagonista, o sea, es decir, esa disposición antagonista que no forzosamente estalla como rebelión, pero es la que, digamos, cobija, la que mantiene, digamos, la que enmarca la posibilidad después del gesto y del acto rebelde. Entonces, también hay una metáfora que es interesante de John Holloway, porque John Holloway y toda la corriente del marxismo abierto que planteó algunas ideas interesantes. Ahora hace un tiempo que no está, digamos, tanto en los debates, pero que planteaba la idea de lo volcánico, o sea, lo volcánico como en el fondo también es un poco la misma idea de lo subterráneo de Marx, del topo. O sea, la idea es que el volcán erupta en el momento en que, digamos, cuando abajo del volcán se están gestando ciertas condiciones y ciertas situaciones que hacen, que después hacen que la tensión acumulada se manifiesta en la superficie. Ellos, Holloway y sus colegas, tenían una revista que se llama Bajo el Volcán. Ellos tenían esa revista de Bajo el Volcán en realidad porque la editaban en la ciudad de Puebla, que está bajo de un volcán, digamos, ¿no? Tiene una lógica, pero es una metáfora también para dar cuenta de ese carácter subterráneo que al mismo tiempo, como sabemos en términos geológicos, y ustedes también saben, o sea, finalmente, si bien no vemos, pero sabemos, podemos llegar a saber lo que pasa abajo de la tierra, o por lo menos con todos los esfuerzos y con todas las dificultades se intenta buscar esa lógica subterránea. Entonces, el topo, el volcán, la idea de cultura de rebelión que plantea Adolfo Gili son elementos que me parecen fundamentales para ir pensando esa idea de la recurrencia. Después planteé otra cuestión en última instancia de un pasaje de época que me parece que es clave. Ahí sobre eso he escrito una cosita, estuve rastreando un poco el hilo conductor de unos planteamientos que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre 94, 96, o sea, justo al principio de su aparición en escena, que combinaba resistencia y rebeldía. Sobre eso, digamos, hubiera querido leerles unos pasajes, pero remito a un artículo que publiqué en la revista Jacobin, que está en línea, sobre el caso mexicano, en donde reconstruye un poco eso. ¿Cuál es la idea interesante ahí? Es que los zapatistas que de alguna manera se fueron situando en un momento histórico, en una bisagra histórica entre el fin del ciclo de las revoluciones y del pensamiento revolucionario clásico, incluso ligado a lo que ellos mismos vivieron en su componente más guerrillera, más histórica, digamos, más ligada al ciclo de guerrillas de los años que arrancan en los años 60, pero en ese caso, digamos, de los años 70 y 80 todavía, que es cuando, digamos, se forma y se asienta los antecedentes del ejército
de liberación, de liberación nacional. Entonces, el punto es el siguiente. Ellos lo que plantean en algún momento, y es una idea y una lógica de que en realidad hay que poner en discusión la idea clásica de revolución y hay que sustituirla por una idea combinada de resistencia y rebeldía, porque en realidad el zapatismo, digamos, y tiene algunos pasajes, algunos textos importantes en donde hace ese ejercicio, digamos, muy retórico, muy literario, o sea, en donde es Marcos dialoga con Durito y se hace y se plantea ese pasaje, se problematiza la cuestión de la revolución, colocando más bien en el centro la idea de resistencia y rebeldía de forma combinada. Ahí hay algo que puede ser confuso, la idea de confundir rebeldía y resistencia. Y al mismo tiempo yo creo que efectivamente hay formas de rebeliones que más que ser revolucionarias, y lo voy a argumentar después, tienden a ser resistenciales. Es decir, como si hubiese dos pendientes, eso ya lo estoy agregando yo. Lo que plantea los comunicados zapatistas en un momento hay hacen una imagen que tiene que ver, no lo dicen explícitamente, pero tiene que ver con el momento en donde Pancho Villa y Zapata llegan al Palacio Presidencial. La metáfora es la de la silla. Dicen, bueno, ¿qué hace frente a la silla presidencial un revolucionario? Un revolucionario se sienta y dice, de aquí voy a cambiar. Voy a cambiar, transformar la realidad. Y después, bueno, es sustituido por otro y después por otro. Y mientras que el rebelde, dice digamos, la fábula que plantea ahí el subcomandante Marcos, dialogando con Durito y dialogando, por cierto, con un cuento de Saramago, es decir, no, pues el rebelde va socavando, va cortando con una lija, va cortando las patas de la silla para que el que siga no pueda sentarse y se caiga, se rompa la silla, que es una lógica, un paradigma, algo, digamos, de ruptura del poder, del antipoder, que por cierto dialoga con el planteamiento de Holloway y dialoga también con una postura más anarcoautonomista que no dejaba de aflorar y aparecer en esa idea de cambiar el mundo sin tomar el poder, que era más de Holloway que de los zapatistas, porque los zapatistas, digamos, localmente operaron de forma más clásica. Entonces, la cuestión es, digamos, el zapatismo tiene que ver con un pasaje de época, en donde creo en el intento del zapatismo de ir procesando la cuestión revolucionaria, rescatando la rebeldía y sustituyéndola, incluso colocando la rebeldía, digo, la resistencia, dejámosla a un lado ahora, pero digamos, asumamos que tiene un valor positivo, pero es un valor positivo defensivo. La rebeldía justo es antagonista, es decir, tiene un carácter, digamos, más de ruptura y de osadía y de ambición, por lo menos de romper la silla presidencial, o sea, de quebrar un orden. Entonces, si bien posiblemente no sea portadora de un proyecto de un orden alternativo como lo era el paradigma revolucionario clásico. Entonces, bueno, esos son algunos elementos. Si quieres, Pablo, ayudarme con eso. En realidad, yo no voy a dejar de lado, digamos, el pasado más remoto, porque creo que lo que podemos hacer como ejercicio, por lo menos yo lo que les propongo es una reflexión más actual y en esa idea de actualidad es un poco sostener la idea de la presencia de la rebelión y por lo tanto, si quieren, y ahí podemos discutirse de la insurgencia y de la revolución en las entrañas del siglo XXI, en algunos países más que en otros, pero por eso quería hablar de México después, porque en México no hubo tal cual una sublevación, una insurrección, un levantamiento como los hubo en otros países, pero sí hubo intentos, hubo atisbos, hubo expresiones locales de eso, hubo cierta lógica y México es un país considerado de gran estabilidad. Y efectivamente lo es, no lo voy a negar, lo es todavía incluso más en esos años de progresismo. Entonces, quería un poco, a ver si me da tiempo, pero por lo pronto lo que quiero plantear aquí es lo siguiente, que
la revuelta es parte de la historia del tiempo presente latinoamericano y no solo a nivel episódico. Regreso a esa idea de la recurrencia. Lo es en pleno derecho como una expresión que se ha dado en, me atrevería a decir, la mayoría de los países, un número representativo y significativo de países, incluso de forma reiterada, e incluso en el contexto en donde la derecha ha irrumpido en la escena, también ha habido algunos intentos de la derecha o sea, frente a los prolongados gobiernos progresistas, o sea, la derecha ha tratado de tomar las calles, de usar ciertas formas de movilización social y en algún momento, digamos, ha usado la protesta, la rebelión como para justificar a veces golpes de Estado, como el caso boliviano, el caso venezolano, intentos de golpes de Estado. En Brasil fue una cosa más mixta, pero lo que quiero decir con eso, y voy a regresar un poco sobre eso, es que posiblemente tengamos una proliferación de formas de revuelta y nos estemos obligados a contemplar que haya ciertas distorsiones en clave derechista, de cierta manipulación de situaciones y recurso a formas de rebelión que podrían ser no auténticas, no genuinas. Podemos cuestionar la realidad, digamos, ya viendo su composición social y viendo una serie de cuestiones, pero no tanto en términos de formas de lucha, de dispositivos, de acción colectiva. Parecería que en situaciones extremas también la derecha va a querer pescar de esos recursos, que sin embargo son históricamente, y no solo lo son, lo seguirán siendo. O sea, la revuelta y la rebelión seguirán siendo fundamentalmente recursos de las clases subalternas, que después la derecha haga uso episódico, circunstancial, bueno, eso será otra cuestión. Entonces, digamos, cuando hablamos de revuelta no hay que perder de vista que estamos hablando de algo nuestro, algo de nuestro repertorio de acción. Con todas las aristas y las dificultades del caso, que también las revueltas nacen porque nacen y no se controlan. Entonces, por dónde terminan yendo tampoco es tan sencillo y no depende tanto de doctrina, ideología. O sea, es difícil colocar ahí, tener una incidencia ideológica y doctrinaria que permita orientar las rebeliones. Y sin embargo, pertenecen al universo de la acción colectiva de los de abajo. Entonces, el clima de época en el que nos encontramos es un clima, además, que me parece que está caracterizado por dos, o sea, no solo por la aparición, irrupción en la escena de una derecha más agresiva y más, y ustedes saben de eso y hasta podrían dar cátedra de eso, sino por la crisis de dos paradigmas en la izquierda, que yo creo que la crisis de los dos paradigmas abrieron a un horizonte en donde la rebelión y la revuelta se convirtió en un recurso justamente más recurrente, porque dos apuestas que eran propias de un momento histórico de las luchas antineoliberales de los años 90, 2000, fueron desperfilándose. Se desperfiló el hegemonismo, es decir, se perfiló la apuesta de una acumulación político-partidaria electoral de corte progresista. O sea, se desperfiló no quiere decir que no exista, pero es más débil. Porque, digamos, ahora yo hablo de México, que parecería que sea el lugar de mayor fuerza. De eso yo tengo incluso mis críticas, mis dudas sobre la fuerza, que es más la apariencia de la fuerza de los gobiernos de la 4T y del obradorismo. Pero bueno, eso es un capítulo aparte. Convendrán que en otros países no goza de buena salud, ni siquiera los países, obviamente el caso chileno mostró sus límites muy rápidamente, el caso colombiano tiene dificultades, o sea, incluso los progresismos de más reciente factura y de más reciente emergencia viven momentos difíciles, ni hablar de los progresismos que venían en crisis desde el año 2015, 2016, como el argentino, el brasileño, el boliviano, el ecuatoriano, que empezaron a desconfigurarse hace una década y fueron poco a poco terminando, haciéndolo. Digo, me dirán, el caso brasileño no está en una situación particularmente crítica, pero sin embargo, los observadores en Brasil dan cuenta de un estancamiento problemático y de una incapacidad, digamos, de
generar perspectivas y entusiasmos en vista, no solo a nivel de programa y de realización de políticas públicas, sino en vista también de la continuidad del propio proyecto progresista, en ese caso del lulopetismo, como se le conoce ahí. Entonces, y por otro lado, también un debilitamiento de lo que fue probablemente la vertiente más original y novedosa que surgió en el ciclo de movilizaciones de los años 90, 2000, en el cual el zapatismo efectivamente jugaba un papel clave, que era esa lógica más autonomista, es decir, de construcción de contrapoderes, de movimiento desde abajo, de fortalecimiento del movimiento popular, el movimiento social, sin ambiciones de conquista del poder y por lo tanto antitético al hegemonismo. Entonces la hipótesis de la hegemonía, o sea, de la acumulación de fuerzas en clave estatal, digámoslo así, y la autonomía en términos como la hipótesis más social, digamos, ¿no? La hipótesis social y la hipótesis estatal de salida, digamos, de acumulación de fuerzas y de acumulación de experiencias de izquierda. Entonces, en ambos casos tenemos un retroceso. O sea, un retroceso que se dio, digamos, por si no puedo cerrar todo el recuento de las circunstancias que me parece que pueden explicar ambos retrocesos en paralelo. Entonces, me parece que la coyuntura, y en ese sí, o el momento, el hecho del tiempo presente, descoloca las luchas sociales a un plano de resistencia. Ahora, una resistencia ordinaria, es decir, ¿qué quiere decir? Luchas que son puntuales, episódicas, ligadas a circunstancias concretas con actores fragmentados, o sea, con una dificultad a reconstituir el movimiento social en singular. Entonces son los movimientos sociales o las luchas sociales. O sea, la pluralidad sin duda es una virtud descriptiva. O sea, nos permite describir cómo se brotan y es importante distinguir. Pero al mismo tiempo es el momento de articulación el que viene a faltar y por ello, digamos, decae un poco la idea de movimiento social o movimiento político, que es lo que a todos nos preocupa, y ahí sí tenemos preocupaciones comunes, transversales en toda la región, quién más, quién menos, según el nivel de descomposición y de desarticulación que está viviendo en su propia comarca, digamos, a nivel, repito, local, nacional o regional. Entonces, me parece que sí hay como una tendencia, digo, aquí esquematizo mucho, al pasar de una lógica más de la insurrección revolucionaria a una idea de revueltas antineoliberales de los años 90 que fueron muy... Ahí hubo un ciclo importante, los años 90-2000, ustedes saben, entre no solo la zapatista, pero la guerra del agua, la guerra del gas, el 19 y 20 de diciembre en Argentina, los levantamientos ecuatorianos. En el origen del ciclo de gobiernos progresistas, el ciclo digamos, de los años 2000, 2006, cuando terminaron de asentar, estaban en muchos casos, en diversos países, elementos de revuelta, que después se replicaron en el caso chileno y colombiano. Ustedes saben que la secuencia levantamientos, revuelta, gobierno progresista se replicó en esos dos casos. En México no fue tan secuencial la cuestión, pero bueno, a lo que voy es que, digamos, entramos en una etapa en donde me parece que se va perfilando un formato que no es tanto el de las revueltas antineoliberales, si quieren instituyentes, que no solo destituían a los gobiernos neoliberales, sino instituían gobiernos progresistas, sino a formas de estallidos resistenciales. Digo, es un poco una provocación, es como un repliegue a la lógica de recurrir a la revuelta, pero sin ni siquiera lograr ese nivel de destitución. O sea, la revuelta para hacer caer un gobierno con un impacto político. Bueno, seguimos, Pablo, por favor. Digamos, se me está yendo el tiempo, además. Bueno, eso lo voy a pasar muy rápido. Es la idea de que si se puede o no se puede hacer ese ejercicio latinoamericano. O sea, ¿por qué lo digo? Porque juntar distintos episodios de revueltas a escala regional implica reconocer sus diferencias, que son obvias. O sea, no es lo mismo levantamientos en Ecuador, que tienen un corazón en el movimiento indígena organizado y en la CONAIE, a pensar los estallido colombiano, chileno, que tienen otros actores y otras formas de organización.
Entonces, bueno, o sea, sí hay diferencias fundamentales, pero yo creo que esas diferencias en realidad las podemos apreciar mejor si nos situamos en una lógica de lectura de las similitudes de fondo, o sea, de ver cuáles son las coordenadas que caracterizan las revueltas y después cómo se despliegan a nivel local, concreto, de forma diferenciada. Y eso me parece que no se está haciendo en la literatura actual. Sobre eso, se me pasó decirles que esa cuestión de las revueltas, en realidad yo la estoy trabajando en un proyecto de investigación en la UNAM con unos 15, 17, según su presencia en las sesiones, en un seminario que estoy coordinando, y estamos trabajando en 2 libros sobre los ciclos de revuelta en América Latina, en México. Entonces, digamos, y entonces la literatura, cuando hablo de la literatura, tenemos una base de datos, hemos revisado más de 100 publicaciones sobre el tema. Entonces sí estoy hablando de algo que, sobre el cual no he terminado de trabajar, pero llevo un trecho de trabajo. Y en el caso de la literatura llevamos un trecho ya, digamos, creo que revisamos todo lo que había sobre las revueltas más recientes, o sea, de los últimos 10 años. ¿No? Y entonces sí está faltando eso, está faltando comparar, tener un enfoque más integral, regional, una lectura más histórica, retrospectiva. O sea, se estudian, dicho de otra manera, se estudian las revueltas puntualmente como episodios. Y generalmente los textos están escritos al calor de la revuelta y después ya no se vuelve a estudiar. O sea, nadie regresa a decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con la revuelta de hace 3, 5 años? Entonces, bueno, hay unos estudios muy... así un poco como funcionan hoy las redes sociales. O sea, se estudia en el momento, se opina en el momento y termina ahí. Entonces, bueno, lo que estamos tratando es de atar cabos, porque sentimos que nos surge una sociología latinoamericana de la revuelta, porque la revuelta posiblemente sea un recurso no solo recurrente, sino fundamental. Ahí nos vamos a jugar. En esos episodios muchas veces unas oportunidades políticas, unas circunstancias, o sea, el desperfilamiento del horizonte revolucionario pasa por rehabilitar y politizar el horizonte de las revueltas. Lo voy a decir así sintéticamente, eso ya es, digamos, lo que subyace a nivel de intencionalidad política respecto a eso. Entonces digo, no exaltarlas, no idealizar la revuelta, pero reconocer que en la revuelta hay un potencial con el cual hay que dialogar y con el cual hay que entender. Porque si no lo entendemos, cuando ocurra no vamos a estar en condición de participar de forma inteligente, creativa, de saber leer límites, alcance, incluso, digamos, me atrevería incluso de fomentar cierto espíritu antagonista que sea el humus y sea el caldo de cultivo que permita recurrir a la revuelta cuando haya necesidad. Y no es que digo revuelta, ¿vieron? O sea, en el léxico de la izquierda terminamos jugando con 3 R's: resistencia, revuelta y rebeldía y revolución. O sea, no quiero, digamos, hacer el juego de las 3 cartas. No sé si se usa ahí, o sea, como que entonces cambio una carta y lo que era revolución ahora es revuelta o es resistencia, pero hay algo de eso en el debate la izquierda, y generalmente se intercambia una cosa por la otra, tratando de volver a encontrar el hilo conductor que nos permita pasar de una resistencia que permita una revuelta y una revuelta que se transforme en revolución. Entonces, digamos, no podemos perder de vista eso. Bueno, un pasito adelante, si no. Bueno, entonces les decía 2 rubros fundamentales, 2 ámbitos fundamentales. Ahí ahora sí hablo un poco de la literatura, de lo que se ha escrito, de cómo se puede enfocar la cuestión. Entonces hay como 2 patas analítica o problemáticas, 2 cuestiones que acompañan el análisis de las rebeliones y las revueltas. Uno es la dimensión interna de construcción del proceso de revuelta, y la segunda, les decía, los impactos, o sea, el efecto sistémico que produce. Son 2 universos que podemos distinguir analíticamente y después obviamente se presentan juntos, o sea, son 2 caras de la misma medalla. Pero lo que quiero como a nivel metodológico presentarles, digamos, presentarlos por separado para que vean también que son como 2 elementos constitutivos. Le llamé los patios interiores de las revueltas resistenciales, a lo mejor por afanes
poner algún título original. En realidad, la idea de patios interiores se la estoy robando a Norbert Lechner, que es un ya fallecido sociólogo chileno de origen alemán, que hablaba de patios interiores de la democracia y hablaba de subjetividades que estaban detrás de la cuestión democrática. Entonces, me parece interesante la idea del patio interior para ver el patio interior de la revuelta, o sea, qué es lo que la cocina, si quieren, lo que está detrás, lo que no se ve o que se ve poco y que sí se ve y se estudia al final, y son esos elementos, no es poca cosa, es un gran acervo de cuestiones que suelen aparecer a la hora de querer analizar cómo se gestan, cómo se presentan los actores, qué tipo de acciones emprenden, entonces cómo surge. Entonces aquí hay unos elementos sobre el surgimiento, no me detengo mucho porque esas son cuestiones sociológicas y pertenecen a la literatura latinoamericana sobre el estudio de las revueltas, de ahí lo saco. No tengo aquí una particular aportación, lo único es al final, a lo mejor, el último rubro sobre el que voy rápidamente. Composición social, un clásico, composición de clase, pero elementos identitarios, qué actores toman el relevo y se colocan en el centro. Esa es una vieja pregunta sobre cuál es el lugar estratégico, si hay un lugar hegemónico de articulación. Entonces, que si antes era la clase obrera, que si son las clases populares, ¿qué es eso? Esa idea de que es el pueblo, la noción de pueblo, la noción de clase o la noción de ciudadanía que nos permite captar el perfil de los actores que se movilizan. Se ha hablado mucho de un protagonismo de la juventud precaria en el último ciclo de revueltas, se lo señalo porque hay 3 actores que han aparecido de forma protagónica, dependiendo de los países, dependiendo también de los momentos, que un poco siendo los actores que lograban la mayor convocatoria, o que tuvieran un papel protagónico en términos realmente de ser la masa, digamos, de choque dura, la masa crítica que habitaba y vivía y sostenía la revuelta, la juventud precaria, las mujeres y los pueblos originarios. O sea, y ahí la literatura se mueve en torno a tratar de descifrar eso, de enfatizar aquel u otro protagonismo. Las demandas, obviamente variadas, ahí el debate es sobre si tienen un alcance antisistémico o no. Y generalmente se discute un poco si finalmente las revueltas nacen a veces, como E.P. Thompson, los historiadores decían, por el precio del pan. O sea, no era, pero el precio del pan podía tener un alcance antisistémico, o sea, cuestionar, digamos, desde la economía moral, una lógica, digamos, de mercantilización, de despojo, etc. Entonces, bueno, ese es un tema que la literatura trata de descifrar. Agravios, decía antes, agravios acumulados, pero finalmente el detonante que abre el momento, que quiebra ese sentimiento, Bardeen Moore le llamaba injusticia, ese agravio moral que hace que bajo circunstancias muy similares haya situaciones en donde la gente no se revela, en otros se revela. Entonces, ¿cuál es el parteaguas ahí? Bueno, la cuestión organizacional sé que les interesa mucho, sobre todo a los compañeros de la escuela. No me detengo mucho ahí. Yo creo que el debate sigue finalmente respondiendo a cierta cuestión clásica tendencia entre espontaneidad de autonomía por un lado y tendencia a la organización más estructurada por el otro, y combinaciones, tonos de grises entre una y otra. Y ahí viene toda les pido que lean lo que está ahí. Se ha visto rebeliones en donde las estructuras existentes, sindicales, comunitarias o del movimiento indígena tenían más peso, en otro la espontaneidad y las convocatorias abiertas tenían más peso. En general siempre se entrecruzaban, difícilmente faltaba un ingrediente, solo habría que ver cómo se combinan los ingredientes y cuál era el predominante. Y respecto de los repertorios, que es otro de los rubros, todos esos rubros que estoy poniendo son rubros clásicos del estudio de la acción colectiva, o sea, es como si fuera un de manual, diríamos. Yo agrego una cuestión que es la cuestión de la subjetivación antagonista, lo que venía diciendo y que pertenece un poco a la gramática marxista, neomarxista con la cual yo pienso esos fenómenos, y agrego el fenómeno de la catarsis, que es un concepto gramsciano
que es importante porque permite captar, o sea, colocar, digamos, una cuestión, que es la cuestión de cómo se producen esos momentos de saltos cualitativos en la configuración de sujetos políticos, es decir, sujetos que se van gestando, que van cociéndose, digamos, en su propio caldo durante la lucha ordinaria y que en momentos extraordinarios logran convocar más, tienen un momento también de lucidez política particular. O sea, es un poco misterioso lo que es la catarsis, pero no deja de ser algo que amerita justamente ser contemplado y estudiado como momentos de, o sea, todos ustedes probablemente también, supongo, o sea, pero en general, incluso la militancia, la formación de capas militantes se da generalmente en eventos catárticos que tienen que ver con la participación y que un momento estudiantil, una huelga, una lucha, una cosa, una situación. Entonces, bueno, ese momento de salto de conciencia, así lo planteaba Gramsci en realidad, es un momento que la revuelta potencia. O sea, la revuelta es un espacio que propicia la catarsis y por lo tanto produce hasta generación, puede producir quiebres generacionales en términos de formación de militantes y entonces es un momento particular en donde el antagonismo de carácter ordinario puede nutrirse de momentos de extraordinaria expansión en términos de configuración de sujetos que ya no son subalternos, sino a través del antagonismo tienden a ser autónomos, tienden a ser a autoorganizarse, a tener momentos de liberación. Miren, hay un concepto en la sociología norteamericana que se parece a eso, que se dice liberación cognitiva, lo usa McAdam. Liberación cognitiva quiere decir liberarse de, digamos, de sentidos comunes y de forma de estar atados a ciertas formas de pensar y tener un pensamiento más abierto, más libre, más de lucha, más, digamos, liberado de condicionamientos. Bueno, pasemos a la siguiente. Voy tratando de acelerar el paso. Bueno, eso es el tema de que tanto las revueltas del siglo XXI en América Latina alcanzaron un nivel destituyente o instituyente. Ahí se ha dado un debate donde se ha intentado generalizar un poco. Se ha dicho, bueno, las revueltas hoy en día son menos potentes, o sea, son menos, salvo la chilena y la colombiana, pero la chilena y la colombiana, ojo, tampoco tumbaron gobiernos así como de forma directa. O sea, entonces se dice, bueno, los gobiernos se hacen más resistentes, y bueno, o sea, en ese sentido las revueltas son más resistenciales y más defensivas. Eso podría ser la conclusión de decir que se hacen, que tienden a ser menos eficaces en términos de su impacto. Ahora, después siempre se distingue un impacto que es respecto de si se logran las demandas o si se logran de forma diferenciadas algunas demandas o en el tiempo se va dando cierto resultado que no es que solo se negocia y se obtienen algunas cosas, sino que finalmente el efecto sistémico se produce, digamos, en un tiempo un poco más prolongado, no inmediatamente, o sea, se desmoviliza la revuelta, la rebelión es reprimida o pierde impulso y después finalmente, pero sus efectos de cualquier manera se perciben en el tiempo porque hay una retirada de una pérdida, debilitamiento de ciertas fuerzas políticas, digamos, en el gobierno y del bloque dominante, porque algunas demandas al final son concedidas para favorecer la desmovilización, etcétera. Y entramos todo en una literatura muy clásica respecto a cómo se mide el alcance, los resultados. Digamos, llamemos impacto, alcance, resultados, lo que se fuere, para dar cuenta de eso. Y ahí es donde parecería que las revueltas más recientes son más resistenciales, que quiere decir que finalmente se dan cuenta de un hartazgo, ¿sí? De un malestar, de una indignación, pero no logran producir efectos inmediatos, tienden digamos, a dar cuenta de una capacidad de resistencia, que no es poca cosa. También uno diría, bueno, eso permite fortalecer redes, contrapoderes, hay experiencias, hay generaciones que se politizan, o sea, hay todo digamos, todo un conjunto de factores positivos que podemos colocar en la columna, digamos, de los logros, a pesar de que los efectos sistémicos no se perciban en el corto plazo y no tengan, digamos, no produzcan el efecto deseado.
Bueno, sobre la revuelta reaccionaria, alguien dijo, o sea, sí, eso, o sea, avanza, Pablo, ya me está acelerando él. Bueno, sobre México no voy a decir nada, porque es una periodización en donde lo que quería aquí era mostrarles que en el siglo XXI mexicano, con todo y que parece un país relativamente exento de fenómenos de revuelta y de rebeliones, sí hubo varios momentos importantes. Sobre eso estamos trabajando un libro con un colega, amigo, profesor, que también está trabajando conmigo hace años, Joel Ortega, de hacer un libro sobre la historia de la rebelión, las rebeliones y las revueltas en el siglo XXI mexicano. Y aquí hay unos episodios, no me puedo detener ahí porque justo como estamos haciendo un libro, imagínense, tengo muchas cosas que decir y me puedo comer todo el tiempo. Entonces, si quieres, vayámonos a la siguiente, que es de cierre, y con eso termino realmente. Es que, bueno, que aquí juego otra vez con las palabras, me disculparán eso, habrá quienes lo aprecian, habrá quienes no le guste eso, a mí me sirve como para pensar. Entonces, un poco hacer el contrapunto entre catástrofe y catarsis, o sea, justamente. La catástrofe, o sea, un poco es una lógica, si quieren, un poco benjaminiana, o sea, la Walter Benjamin, o sea, la idea de que vivimos una época que parece catastrófica, no solo catástrofe ecológica, sino crisis política, derecha, o sea, tenemos hay un clima algo pesimista de época que atraviesa la izquierda, las izquierdas, creo, salvo las progresistas que nos quieren vender se quieren vender como una solución a los problemas. Yo creo que también ellas no están, digamos, no sé si están convencidas realmente de lo que están diciendo, pero más allá de eso no parecen ser una solución profunda, duradera a una crisis múltiple. Algunos hablan de policrisis, que es difusa y se vuelve permanente. Entonces, digamos, es un poco un escenario. Y en ese escenario aparecen las revueltas. No aparecen por primera vez. Esa es la cosa. Persiste, vuelve a recurrir el tema de la revuelta. Ahora, ¿cuál es el papel que ocupa en esa época? Podríamos decir, las revueltas son una constante en la historia, pero en cada época como que juegan una función, cumplen un papel. Por eso hacía un poco esa periodización. La revuelta era la antesala de la revolución, o la revuelta era, digamos, ahora puede ser una forma de, digamos, a la Benji de jalar el freno de emergencia, o sea, como de una forma de intervención desde abajo, que frente a una situación de crisis de las alternativas antisistémicas, que sea hegemónica, autonomista, una polarización que viene desde arriba y desde la derecha, que desde abajo haya como, se conviertan en un recurso. No estoy, digamos, con eso diciendo que hay que propiciarlas, pensar que solo a través de la rebeldía, de la revuelta, vamos a resolver todos los problemas que está también describiendo. Obvio que la resistencia es la tarea cotidiana, y la acumulación de fuerzas y las luchas sociales, pero ese momento, o sea, no desdeñar, no tanto porque lo podamos producir, ahora entro un poco en una lógica, sino porque hay que irlo contemplando en una lectura histórico-política, regional y todo, como algo que permite romper, a veces resetear, a veces ustedes saben, cuando se traba la computadora hay que ser radicales, ¿no? Hay que apagarla y volverla a prender, suspender el tiempo del poder constituido, en ese caso. Y la revuelta suspende la dominación, la suspende temporalmente. No quiere decir que después no reinicie y la computadora esté igual de jodida que como estaba antes, o incluso puede ser peor. Pero es un momento de suspensión temporal del poder. Es, digamos, así como la huelga productiva, la huelga general, suspende la circulación y la producción capitalista. La revuelta suspende, permítanme usar esa metáfora, la producción y la reproducción política de las élites. Entonces, bueno, de repente es un recurso extraordinario, pero es un recurso importante que además conlleva una catarsis, un momento subjetivo importante, sin el cual no vamos a tener movimiento social, no vamos a tener luchas, si no hay un despertar, digamos, militante, un despertar de sensibilidad social, un despertar de conciencias que en particular
toque a las nuevas generaciones. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, doctor Máximo Modenesi, por esta ponencia que pues nos abre a poder reflexionar y pensar no solo el pasado como un hecho histórico, sino también que ese hecho histórico nos interpele en el presente y que también este presente es consecuencia de ese pasado y es lo recurrente y lo que vuelve siempre. Pero ¿cómo recurre? ¿Cómo vuelve? ¿Cómo esto se convierte en una expresión de movilización o para externalizar las diferentes problemáticas que nos aquejan en este momento? Así que abrimos un ciclo de participación haciendo las siguientes indicaciones. Por cada ciclo de participación son 3 participaciones, luego intervendría con respuestas el doctor Máximo Modenesi. Les pedimos, por favor, ser puntuales en el sentido de que podamos abarcar 3 minutos, esto para poder dar espacio que los demás puedan participar. Así que vamos tomando las participaciones. Primero, Pablo de Paz había levantado la mano. ¿Quién más desea participar? Bien. Entonces, sí, ¿quién sería primero? Bueno, entonces, Paolo. Sí, yo creo que te he hecho una buena lectura. Solo quisiera hacer un comentario para concluir con 4 preguntas. Espero que el ponente las anote porque la última vez que participé en una exposición solo me contestaron 2 de 3. Sí, voy a repetir algunas cosas que el doctor ya dijo o el profesor, pero seré muy breve. Si bien, como él menciona, en los años 80, casi en toda Latinoamérica hubieron hasta guerrillas. Yo busqué en El Salvador de cuánto era la pobreza en los años 80 en El Salvador y era como del 87%. Hoy actualmente la tenemos a un 22%, pero ha crecido la extrema. Entonces, creo que eso también ayuda un poco a que la gente esté un poco más pasiva a aquellos años que la gente casi se estaba muriendo del hambre. Creo que eso lleva como a radicalizar a la gente. Pero ahora se ha sustituido estos pensamientos más radicales por un pensamiento más, digamos, como del feminismo, ecologismo, otras corrientes no tan radicales que han venido como a suplantar o a quitar este espacio que tenían estos pensamientos radicales, y casi como que ya estamos en una cuestión más como entre demócratas y republicanos, que si bien ese es un problema de Estados Unidos, como que lo han llevado hasta aquí este terreno, y ya casi estos 2 partidos tienen bastante injerencia política, por lo menos en lo que es acá, ¿verdad? Entonces mi pregunta sería, la primera, ¿qué características tienen una revolución? Porque casi siempre se cree que como que un grupo va a suplantar a otro, ¿va? Pero creo que el concepto de revolución es más profundo que eso. Quisiera que nos hablara. Lo otro es el tema de la democracia. Se habla mucho de que la democracia ya dio todo lo que tenía que dar, que ya está como obsoleta, pero me gustaría escuchar su opinión con respecto a la democracia. Lo otro es el tema de la unidad de la izquierda, que es un tema bien complejo. Y por último, como usted muy bien lo mencionó, ¿por qué considera usted que hay mucha apatía de parte de los jóvenes en participar en política en general? Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Jorge Basagoitia. Sí, muy buenas tardes. Felicitaciones por la ponencia, doctor. La pregunta que este servidor quiere trasladar es que si hay condiciones acá, ve usted condiciones acá con motor y brújula para que en El Salvador se podría producir una 4ª revuelta, considerando que la primera fue la de 1800
Bueno, allá, pues las de las revueltas de independencia, la de Anastasio Aquino, 1833, luego 1932, y la última que se tuvo a partir de los 1980. Entonces, esa sería una pregunta, que si se ven condiciones suficientes de subjetivación, ¿verdad?, que den lugar a una revuelta en El Salvador. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea pedir la palabra? Si no, entonces daríamos paso a las opiniones y comentarios del doctor Máximo Modonesi. Sí, bueno, sobre todo porque el primer, Paolo, creo que son 4 preguntas, macro preguntas, por eso no se las contestan, porque es así como todo un programa político que hay que desagregar ahí. Yo generalmente además presento lo que puedo decir, no crean que tengo tantas respuestas y tantas reflexiones, si no escribirías más cosas y tendría más cosas y las diría. Entonces, respecto a lo que plantean, que rebasa un poco el horizonte de lo que yo les presenté, digamos, estoy en un terreno en donde estoy más improvisando. Lo digo para claridad, digamos. Entonces, pues, son reflexiones de orden, digamos, no digo de café, o sea, pero son reflexiones que no forzosamente tienen la misma consistencia de lo que les presenté antes, que generalmente, pues si vengo a presentar es porque me puse a pensar, me puse a investigar, me puse a estudiar. Ahora, entonces, sobre todo respecto a la primera batería ráfaga, la llamaría de preguntas que se me hicieron, o sea, sobre el concepto de revolución, o sea, primero la primera distinción, que esa sí es escolástica, pero es fundamental, es que llamamos revolución tanto el acto de irrupción de las masas en la historia, en el escenario político, que es una definición un poco, creo que es la definición que da Trotsky en la historia de la Revolución Rusa, aproximadamente, como el acto de constitución de un nuevo gobierno, un nuevo Estado, que por lo tanto suplanta el siguiente. Entonces, el problema posiblemente radica en que hay una desconexión o no se ha logrado articular plenamente en la historia como ese momento subjetivo de irrupción multitudinaria en la escena política con la constitución de un orden político estatal, incluso si regresamos a los clásicos, de disolución del Estado. ¿No? De superación de la forma estatal. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí está la gran cuestión revolucionaria. Ahora, es una cuestión muy ambiciosa pensar que podemos teorizar y podemos construir un pensamiento que dé cuenta de las formas en cómo un actor sujeto, masa, multitud, clasista, irrumpe en la escena y transforma el escenario en términos negativos, o sea, derrumba un orden. Entonces la revolución es el momento destructivo de la irrupción en escena, de unas clases que destruyen el orden opresivo que las mantenía bajo su yugo. Pero el problema es que una revolución es también la reconstrucción de un nuevo orden. Y entonces la primera parte de la revolución se asemeja a la de la revuelta y de la rebeldía, de la revuelta o de la rebelión. De la parte destructiva. El problema de la revolución en realidad me parece que radica en conectar el momento de la rebelión y del levantamiento con el momento de la constitución de un orden alternativo, y ahí la historia nos viene a enseñar en negativo lo que no se ha podido hacer o todos los límites de lo que se ha hecho, porque no es que no se ha hecho nada. O sea, yo sí creo que hubo órdenes post-revolucionarios, o sea, post-revolución como acontecimiento, como irrupción de las masas, que fueron creativos. No quiere decir que después
el orden constituido lo fuera en la mediana larga duración. Pero digamos, tampoco renegaría, no tengo esa lectura que podrían tener, por ejemplo, más anarcoautonomistas, donde cualquier institución de un orden revolucionario es de por sí una traición al movimiento revolucionario. Bueno, eso podría decir respecto de la primera pregunta. La segunda sobre la cuestión de la democracia. Y bueno, yo ahí creo que ese es un tema, o sea, otro macro tema. Me limitaría a lo mejor con un juego, también otro verso, un juego de palabra. Es decir, bueno, está su democracia y la nuestra. El problema es su democracia, la conocemos. La nuestra la tenemos que construir. Ahora, en el juego democrático, en el juego del pluralismo, entendiendo la democracia como pluralismo, podemos instalar otra idea de democracia, que es idea de democracia como participación. Entonces, como una participación que no solo es representativa, que combina formas directas e indirectas, etc. Entonces, nuestra democracia, que tampoco, cuando digo nuestra, tampoco nos pusimos de acuerdo todavía en eso, pero digamos, sabemos un poco cuáles son las coordenadas por donde nos poner de acuerdo en clave democrática. Respecto a la unidad de la izquierda, yo, a ver, no sé si voy a ser demasiado clásico, dogmático, yo sigo creyendo en una fórmula que históricamente se planteó como una idea de frente único. Es decir, sí unidad, digamos, de ciertos sectores, pero con ciertas diferencias en términos de corrientes de organización. Yo creo en el pluralismo de las izquierdas, pero que puedan tener momentos de unidad, momentos federativos. Entonces, no creo que, digamos, hay que sostener la idea de unidad sin caer en la idea de una unificación a toda costa y de una lógica de, digamos, de constitución de una organización única, etc. Entonces, bueno, eso también es un aprendizaje histórico. Creo que ahí tenemos bastante experiencia y tenemos debates irresueltos porque los problemas reales son complejos de resolver. Entonces, digamos, unidad sí, pero, digamos, sin imposición de una camisa de fuerza organizacional. Bueno, a lo mejor estoy diciendo una obviedad, pero repito, son cosas sobre las cuales no tengo reflexiones particularmente originales. Y la cuestión de los jóvenes, y bueno, ese es un tema de, o sea, los jóvenes generalmente, o sea, voy a tratar de formularlo brevemente así. O sea, los jóvenes son socializados en un contexto que los asujeta. Hay un asujetamiento que es, digamos, todo el entramado ideológico y de vida, experiencias prácticas de vivir en sociedades capitalistas, siempre más individualistas, con lógicas políticas. El problema es que tanto en esas sociedades hemos instalado contratendencias, otros valores, una capacidad de disputa cultural hegemónica, desde una perspectiva de izquierda. Yo creo que antes la juventud estaba, digamos, jaloneada entre una lógica de integración al sistema y una lógica de, digamos, de pertenencia y de subjetivación y no asujetamiento en una perspectiva, digamos, alternativa. El problema es que la ausencia de una izquierda, no solo una izquierda política, social, cultural, ideológica, fuerte, potente, obviamente no disputa a la juventud. Entonces sí tenemos un problema real. Y no son solo las formas tecnológicas, yo creo que las formas tecnológicas no ayudan, son hijas del sistema y son utilizadas en claves sistémicas. Toda tecnología es hija del sistema, pero puede ser utilizada en forma antisistémica, con las dificultades de que son tecnologías que a veces nacen. O sea, es como el viejo debate también marxista sobre el uso de la tecnología productiva. O sea, que tanto la tecnología es siempre cargada de una lógica de dominación o puede ser utilizada en clave emancipatoria. Es un debate donde hay posturas distintas. Yo tendería a decir que una tecnología cargada de lógicas de fragmentación, que implica, digamos, individualismo y todo, tiene mayor resistencia a una lógica colectivista y de instalar otros valores. Pero, sin embargo, los márgenes existen. No creo en una lógica un poco frankfurtiana de cierre absoluto en donde hay un perfeccionamiento tal de la dominación que se vuelve hermética, impenetrable. Bueno, esa es mi posición al respecto. Y a la pregunta de Jorge, bueno, esa es una pregunta compleja, porque ¿cómo voy a contestar yo conociendo
poco, lo que conozco es lo que leo sobre, o lo que me cuentan amigos, colegas sobre El Salvador. O sea, lo puedo solo plantear la cuestión en términos generales, digamos, más abstracto. Es decir, decías en una metáfora lograda, motor y brújula. Bueno, o sea, ¿cuáles son los sujetos? Yo creo, me da la sensación que hay un gran debilitamiento de los sujetos que pudieran, que no son solo los sujetos políticos de la izquierda organizada, que pudiera, digamos, de alguna manera montarse sobre un fenómeno de revuelta. Yo creo que hay un problema, digamos, de base. O sea, o sea, habría que ver, o sea, son como dos, a ver, lo voy a decir así para a lo mejor simplificar y esquematizando, ver si respondo con eso. Para una revuelta se requiere como el ingrediente de un malestar social acumulado. Habría que ver cuánto malestar social acumulado hay en El Salvador o cuánto un sistema de dominación particularmente peculiar, para decirlo no más así, como el que viven ustedes, ofrece ciertas formas de control social eficaz, ¿no? Y por lo tanto el malestar existe, pero está temperado por un control y por una forma de construcción de consenso. Entonces, si hay consenso, hay menos malestar y por lo tanto hay digamos, es la dimensión propiamente del terreno básico de constitución de los ingredientes de la revuelta que tiene que nacer desde abajo. Por otro lado, sí se requieren organizaciones sociales y se requiere un trabajo militante y hay que ver cuál es el estado, digamos, del entramado militante organizativo en El Salvador. Ahora, dicho eso, yo sí los invito a salir del corto plazo. O sea, les voy a decir así como, voy a responder un poco de forma a lo mejor provocativa, pero por supuesto que va a haber una revuelta en El Salvador. Hay que ver cuándo. Nada más. Muchas gracias, doctor Máximo Modonesi. Tenemos dos participaciones en Meet. Primero José Morales y después Carlos Antonio. Le doy la palabra a José Morales, haciéndoles la invitación para quienes quieran participar, levanten la mano y los vamos a apuntar para la participación. Le doy la palabra a José Morales. Gracias, doctor. Le hablo de Canadá. Estamos revisando algunas cuestiones sobre lo que más provoca crisis y que puede conducir a la rebelión. Y una de las cuestiones que se ha preguntado mucha gente es que si una condición de miseria económica es suficiente como para provocar una crisis y permitir la atención y la percepción de la gente al mensaje de crisis. O hay otros elementos como por ejemplo la cuestión ambiental, etcétera, etcétera, pero a tu punto de vista, ¿cuáles son los elementos que podrían ser los más relevantes en un momento determinado en un país X para que la gente ponga más atención? O es la cuestión económica, o es la cuestión del hambre, o es la cuestión de la vivienda, o es la cuestión de la salud, o es la cuestión de la educación. Hay mucha confusión sobre eso. Gracias. Muchas gracias, José Morales. Ahora le doy la palabra a Carlos Antonio. Buenas tardes, doctor Máximo, y a la audiencia también. Quisiera saber yo, ¿cómo se llama? En clave, los elementos que podrían propiciar la Fuerza Armada, ya sea para limitarla o para propiciar pues una revolución o revuelta, en dado caso. Esa es mi pregunta, gracias. Muchas gracias. No sé si hay más participaciones. Si no, le doy la palabra al doctor Máximo Modonesi. Sí, bueno, muchas gracias. Ahora son más puntuales, pero igualmente fuertes, pero sí colocan un par de temas que no he abordado. Uno ya había aparecido, alguien, ya no me acuerdo, creo que fue Paolo la primera intervención, el tema del hambre, la miseria. Sí, o sea, sobre las causas, eso se llama en la literatura el factor desencadenante o el detonante de una revuelta. Entonces, el punto es, hay un conjunto de agravios acumulados en donde sí podemos sumar hambre, crisis ambiental. Yo no desdeñaría también una cosa que no mencionaste, la dimensión política, democrática. O sea, a veces hay como agravios de orden de falta de legitimidad de gobernantes, algo del hartazgo
de cierta reproducción de las élites políticas que produce también que se convierte en factor detonante. Entonces, el detonante, el factor acumulativo, el factor que desata la revuelta puede ser variable. Después, la acumulación de malestar general, yo creo que sí tiene que ver con, no sé si es solo con hambre, con miseria, sino con frustraciones y con indignación. O sea, yo no dudo de que sí, a ver, lo voy a poner en términos hipotéticos, un poco así, ciencia ficción política. O sea, si tuviésemos una base de social sin pobreza y sectores importantes de clase media, yo no dudo que tampoco es un escenario exento de posibilidades de revuelta y rebelión si es que tuviésemos élites gobernantes que acumulan riqueza y que se vuelven, digamos, despóticas. Entonces, no creo que la variable es una condición necesaria pero no suficiente. Lo del cierto nivel de malestar económico, sin duda, pero un malestar económico que no forzosamente implica hambre y miseria, porque a veces incluso en esas condiciones hay imposibilidad a veces de pensar y de participar de una acción colectiva. O sea, se ha visto, los estudios que se han hecho sobre esos fenómenos generalmente muestran que los sectores que se activan y se organizan no son los más... los que están más abajo en la escala, digamos, de la distribución de la riqueza, no son los más pobres, no son, un poco regreso, a lo mejor esa es forma un poco dogmática, es como esa preocupación que tenían Marx y los marxistas posteriores, no es el lumpen proletariado el que es el más apto a organizarse, a construirse como actor y como sujeto. Al mismo tiempo, esas condiciones de malestar nutren un malestar social general que es el caldo de cultivo para eso. Entonces, bueno, o sea, con eso trataría de contestar. Y el otro tema, que no capté bien exactamente la pregunta, pero entiendo el alcance, o sea, el punto es la cuestión militar de una revuelta, o sea, lo que llama Gramsci, en un momento Gramsci habla de correlación de fuerzas, digamos, objetivas, después políticas, y en un momento hay un momento militar, o sea, una revuelta es una confrontación que tiene un momento de violencia represiva, sin lugar a duda, y cierta violencia legítima o autodefensa de los que protestan. Eso es un tema particularmente delicado y problemático, porque el punto delicado es qué violencia es legítima desde abajo, en ciertas circunstancias, hasta dónde el uso es válido y qué es lo que aporta. Y ahí ha habido situaciones, digamos, obvio que el discurso dominante es de deslegitimar cualquier tipo de violencia popular. Entonces, se parte de que va a haber una deslegitimación por definición, o sea, es legítima la violencia represiva, es ilegítima la violencia popular, cualquier forma esa adquiera. Ahora, al interior de la violencia popular hay distintas manifestaciones y distintas circunstancias. O sea, no tanto la lucha armada en clave guerrillera, que es una circunstancia específica que hay que ver qué condiciones políticas y qué momento de la constitución del movimiento social, etcétera. Es todo un debate también muy antiguo. No, sino la misma violencia desde abajo en términos de que hay en las formas disruptivas y antagonistas de la rebelión hay distintos puntos. Pongo un ejemplo problemático que yo creo que es probablemente el más problemático y los saqueos. O sea, los saqueos son una expresión de malestar social que generalmente acompañan los procesos de revuelta, que son estigmatizados obviamente desde el dogma de la propiedad privada. A veces incluso los saqueos tocan a pequeños propietarios, entonces no es que van a saquear la gran multinacional. Y bueno, y ahí estamos en esa discusión. O el hecho de que frente al embate de las fuerzas represivas se construyan grupos de autodefensa, lo que se llamó en Chile y en Colombia la primera línea. O el bloque negro, que usa violencia como para, más allá de la cuestión propiamente guerrillera, de una disputa propia frente a las Fuerzas Armadas en clave de derrotarlas, dejemos temporalmente a un lado eso, porque ese ciclo terminó y probablemente no sea el recurso, si a eso se aludía en la pregunta. Yo creo que el tema de la violencia, ¿qué violencia es legítima, necesaria de cara a ciertas circunstancias social, aceptable?
y parte constitutiva de un fenómeno de rebelión y de revuelta, y cuál no cabe incluso construir una cultura, yo digo, no gandhiana obviamente, pero una cultura, digamos, de manejo político, inteligente, de ciertas formas de desborde, ciertas formas que también cortes de ruta, cosas. Hay un repertorio de acciones que violentan la legalidad y digamos que pueden ser consideradas violentas desde lógicas del orden social, pero que son parte de la revuelta. Entonces, ese estudio de las revueltas latinoamericanas arroja toda una serie de cuestiones interesantes respecto de ciertas formas de violencia que tienen cierto grado de eficacia y de legitimidad. Digo, para que se vaya pensando, y para cuando llegue el momento, justo se requiere como una reflexión para no quedar, digamos, desconcertados y incapaces de hacer una lectura respecto de esos fenómenos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. No sé si hay más participaciones, comentarios. Bien. Ya le llevan el micrófono. Para quienes deseen participar, pueden levantar la mano y le llevamos el micrófono. Adelante, Guillermo. Sí, la última, yo ya me tengo que ir. No, más que todo, sí, me llama la atención en la cuestión de la violencia, doctor Máximo, porque se supone que la violencia, pues sí, no conlleva nada, pero cuando es una violencia es solo por ser violencia, ¿va? Sino que tiene que ser una violencia en cierta manera organizada, porque en cierta manera una revolución siempre va a haber, quiera o no, va a haber violencia, pero tiene que ser encauzada, porque lo que dice usted, ¿va? Bueno, en Sudamérica han habido muchos casos, digamos, en Argentina, ahí lo veo claramente, cómo se ven ciertas formas de violencia, de movimientos también social, que no son pasivos, sino que de cierta manera lleva hasta cierto punto esa violencia, de lo que dice usted, del saqueo. Solo me acuerdo cuando estaba Carlos Menem, con el dichoso corralito, entonces se llevó una violencia también. El caso de Venezuela también, que el Caracazo, que en eso se inició en cierta manera, fue un detonante para ir en la causa revolucionaria en su momento, pues, porque fue por etapas. Pero hay cierta violencia que pues sí no lleva a nada. En Estados Unidos también se ha visto brotes de violencia a través de los 80 en Los Ángeles. En lo más reciente, cuando mataron a Floyd, también hubo un levantamiento fuerte, pero no lleva nada, pues, porque el tema siempre está intacto, ¿va? Pero entonces en la escuela política hemos discutido, si no hay una claridad o un proyecto detrás de todo, de un movimiento fuerte, esto se diluye de cierta manera. Entonces, inclusive hay que aclarar bien los conceptos de motín, lo otro, ¿cómo se llama? Levantamiento, porque aquí también se ha estudiado bastante, muchos intelectuales han estudiado el movimiento del 32, si fue un motín, pues fue un levantamiento, si fue una revolución. Entonces, esos conceptos hay que tenerlos claros, ¿sí? Porque, pues sí, vamos a ver todos esos conazos, pero mientras no haya un proyecto claro de una izquierda, que, pues sí, un nuevo tipo de izquierda, pues prácticamente, ¿va? O como también, como se dice, también la democracia, una nueva democracia. Claro, vean que nosotros sabemos que aquí en nuestro país no hay una democracia de las clases populares, sino que la democracia liberal. Entonces, ahí lo dejo yo porque para que en cierta manera lo ilustre más sobre todos esos conceptos, ¿va? Ahí me quedaría. Muchas gracias, Guillermo.
Con esta participación cerramos las participaciones y también le doy la palabra al doctor Máximo Modenesi también para que haga una reflexión a modo de cierre por su parte, para después pasar con Julio Flores, que haría el cierre de la escuela. Adelante, doctor Máximo. Sí, bueno, agradezco a Guillermo. O sea, en realidad yo no es que tenga una receta respecto a eso, lo que digo es que hay que contemplar, y es decir, entender, a veces sin justificar, pero entender cuáles son las formas. O sea, una revuelta y una rebelión es algo que no se planea. Eventualmente se interviene en ella, y intervenir implica intervenir en términos de distintos flujos de fuerza y distintas dinámicas. Entonces, por eso yo creo que hay que estudiar las revueltas para entender qué significan, qué alcance tienen, qué contradicciones tienen, qué límites tienen. Y al interior de ellos, un tema importante es el tema de la violencia. O sea, qué violencia existe, cuál es válida, legítima, útil, cuál no, cuál en ciertas coyunturas tienen cierto efecto y cuál otra no. Es parte del reto analítico. Ya después, otra cosa, digamos, es ver cuál es desde dónde interviene uno como actor político. Yo aquí no estoy planteando recetas en ese sentido de cómo intervenir en una revuelta. Estoy planteando el escenario de las revueltas como unos escenarios latinoamericanos recurrentes que pertenecen al horizonte regional, a las tradiciones, a las culturas, que son fenómenos, y con eso voy, digamos, cerrando, como se me invitó a hacer, fenómenos subterráneos que a veces no se ven y que se van gestando, acumulaciones de tensión que se expresan después de forma volcánica, como una erupción sorprendente. Generalmente, si uno va viendo los testimonios, todos insisten en decir que es algo que no se veía venir. Digo, no estoy proponiendo que nos pongamos a estudiar para que la veamos venir, sino estoy proponiendo que tengamos las herramientas para entenderla mejor cuando ya esté viniendo o ya esté apareciendo. Es un poco eso, no sé qué tanto la climatología, ¿no? O sea, se entiende mejor cuando los fenómenos están, o sea, eso de que nos van a decir qué temperatura va a ser, bueno, o sea, ahí hay otras herramientas. Entonces, bueno, hasta ahí llego con esas reflexiones, que por lo demás les reitero, son reflexiones que están en curso, o sea, voy a poder decir más. Eso es como es una, digamos, presentación inicial de un proyecto de investigación, de una reflexión que todavía no está terminada, que se nutre de toda una larga trayectoria que sí tengo para pensar en los movimientos sociales, populares, las luchas, etcétera, pero no en particular el fenómeno de la revuelta lo estoy agregando a esos recorridos de estudios y de reflexiones. Entonces, bueno, espero que haya sido útil en el momento que se encuentran ustedes, y es parte del momento en el que me encuentro yo, en clave de una reflexión neomarxista, crítica de los fenómenos de movilización social y de luchas políticas de izquierda en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos para el doctor Máximo Modenesi. Le agradecemos muchísimo por la reflexión y por este proceso que nos invita a pensar tanto el pasado como el presente que tenemos en este momento y las diferentes problemáticas que está atravesando la movilización social, y también el hecho que lleva en sí lo recurrente, lo que nos está ocurriendo en este momento en las diferentes problemáticas que afectan la vida, y que nos invita precisamente a ir pensando en un futuro como actores en el sentido de poder construir proyectos. Así que por eso dejo las palabras de cierre a Julio Flores, miembro de Escuela Política. En primer lugar, gracias al doctor Modenesi. Es siempre una alegría y, digamos, un momento de aprovechar conocimientos nuevos y frescos, ¿verdad? Él está logrando trabajar investigaciones que probablemente para nosotros estén lejos. Y, por supuesto, yo entiendo mucho de
de las preguntas y el calor con que las preguntas se hicieron, porque estamos parados en una realidad salvadoreña que es muy particular en este momento. Nuestro proyecto reconoce efectivamente que estamos en una situación muy difícil cuando pues sí, sabemos que hay una hegemonía neoliberal que ha dado en una autocracia eminentemente represiva y donde hay un momento de agudización extrema de lo que Joaquín Morales mencionaba, el hambre, la pobreza, la miseria. Pablo decía que hay un porcentaje bastante reducido de pobreza, pero si el 72% de salvadoreños fue borrado de las plazas donde estos hacían venta ambulante, trabajo informal, negocio informal, bueno, nos podemos imaginar el nivel de pobreza extrema en el país. Pero precisamente por eso reconocemos el estado de una hegemonía. El hecho del hambre, el hecho de la miseria en el país no está siendo suficiente como para provocar un despertar. Al contrario, si medimos la lógica de la movilización, digamos poniendo como fecha el 7 de septiembre del 2022, ¿se acuerdan? Cuando se decretó la ley del Bitcoin como moneda oficial, presenciamos una movilización de unas 1.500 personas que estimuló para el 15 de septiembre quizás la marcha más grande del último periodo, alrededor de unas 10.000 personas. Pero revisen cómo ha progresado eso hasta la fecha. Hoy, a lo sumo, queda una pequeña sentada llena de mantas y poca gente en las gradas de la BINAES. Es decir, que la movilización no ha ido progresando, aunque la miseria y el hambre se haya acrecentado. Ahora, yo creo que sí hay una expresión pequeña que es antagónica, ¿verdad? Es antagónica, pero que al no generar procesos organizativos no entra, digamos, a una dimensión como para que la fuerza sea suficiente como para causar, digamos, cambios más profundos. Eso nos da un estado bastante grande de debilidad. Nosotros hemos reconocido que venimos de una situación de derrota que se fue demostrando no solo en los procesos electorales, sino que se fue demostrando en cómo fue decayendo el movimiento social. Todavía hay una expresión de movimiento social de posguerra, ¿verdad?, que ya superada la posguerra ha disminuido aún más, ¿verdad?, y que no muestra posibilidades prontas, digamos, a pesar de la explosión social que hay, no muestra posibilidades de, ¿cómo se llama?, entrar a una fase clara de antagonismo. Yo creo que nosotros compartimos profundamente el debate que el doctor Modonesi introduce, ¿verdad? Sabemos que en este momento hay las corrientes más visibles, hablan de un proceso, digamos, estratégico de organización social que no se propone el aparato de Estado ni la toma del Estado, y hay otro que está hablando del proyecto estatal como tradicionalmente se ha hecho. Una y otra no muestran fuerza. No hay ni perspectivas de hacer toma del poder, ni tampoco hay andamiajes serios como para que la movilización social y esas experiencias, sobre todo comunitarias, ¿verdad?, reivindiquen plenamente los intereses populares. A lo más que se llega es a círculos aislados, chiquitos, ¿verdad?, donde hay tal vez algún tipo de producción orgánica que termina en el mismo mercado capitalista. No hay. Ahora, yo creo que en ese sentido es que los esfuerzos como el que nosotros estamos haciendo son los que deberían de multiplicarse. Este es un momento muy difícil y donde lo más importante está en el ámbito de la reflexión. Claro, no todo el mundo lo mira así. Hay gente que busca ya la movilización y no habría que detenerla, es justa esa movilización. Sin embargo, una movilización que no produce proyectos, que no produce el suficiente pensamiento, que no logra interpretar la realidad como para dimensionarse al nivel estratégico y al nivel táctico, creo que habría que pensarla. Es obvio, y ojalá que esto también lo podamos ir pensándolo, ¿verdad? No sé quién fue el que habló del agotamiento de la democracia. Lo cierto es que estamos ante gobiernos
autoritarios, no solo en nuestro país. Y pareciera que es un momento extremo mundial de derechización donde la democracia liberal burguesa parece que muere. Parece que no solo languidece, ¿no? Lo único que nos queda es el cascarón de las elecciones. Pero ¿qué futuro tenemos en las elecciones? ¿Qué proyectos populares abanderan esos procesos electorales? Realmente, pensémoslo. No los hay. Cuando tuvimos aquí, ¿cómo se llama? Al Instituto de la UCA, al UDOC, ¿verdad? Yo recuerdo cuando, ¿cómo se llama? Que apellido Álvarez, la Ileana Álvarez, nos hizo la gráfica. Bukele tenía un ascenso enorme, solo él en su popularidad. Y Nuevas Ideas era el que le seguía, su partido, más abajo que él. Y allá en la base quedaban el resto de opciones políticas de derecha y de izquierda, electoral. Ese es el Estado. Hay un problema serio de subjetividad, ¿verdad? La gente se sabe pobre, la gente come poco, pero ahorita la gente está en el centro de San Salvador, tomándose fotos en la casita de Santa Claus, que es mucho más grande que cualquier casa donde nosotros vivimos, ¿no? Es decir, estamos alucinados, ¿verdad? Por una Navidad brillante, esplendorosa, todas las noches en San Salvador, porque es donde yo vivo, se quema pólvora. Todas las noches. ¿Ah? Mientras tanto no se construyen escuelas, no hay medicinas en los hospitales, ¿verdad? Y el número de presos sigue aumentando, presos y muertos en la parte. Pero no llegamos al punto que el doctor Modenesi señalaba. Es decir, no basta la penuria. ¿Cuál es el nivel de indignación que tenemos? Ahora, ¿de qué se trata? ¿De que 2 o 3 indignados corramos adelante sin el pueblo? ¿Sin los trabajadores? Eso habría que pensarlo. No, esto requiere de un proceso fuerte, serio, que es lo que él decía. ¿Cuáles son las herramientas o cuáles son, ¿cómo se llama?, las formas que estamos creando, la organizatividad que estamos haciendo para tener la contundencia? Yo creo que eso es lo que precisamente hay que hacer en este momento. Es decir, sí, es una fase donde tenemos que acumular, pero acumular no en el sentido de que empiezo a ver quién vota por mí. Es otra cosa. Las elecciones ya, pues sí, es un asunto sistémico. Ahí no hay mucho que ir a buscar, o no hay casi nada que ir a buscar. Es decir, tendríamos que esperar una coyuntura muy distinta a la que estamos viviendo para ver si de veras en el plano electoral se abriera una oportunidad para nosotros. Pero en este momento realmente no las hay. Miren el extremo, y no se va a ir a una segunda reelección con periodo ad hoc acortado y con un sistema de municipalismo ad hoc estructurado para esas elecciones sin protesta alguna. Es más, ¿verdad? Yo vi que algunos alcaldes de la izquierda decían, es que la ley también nosotros la tenemos que respetar. Y candidatos bien conocidos en San Salvador. Entonces yo creo que hay que buscar otras miradas y hay que ponernos en el trabajo de construir nuevos proyectos. No creemos que somos lo exclusivo. Con esto voy a cerrar. Esta es la última escuela política del año, ¿verdad? Sí, ya presentíamos que diciembre no era un mes bueno para las convocatorias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nosotros nos asiste mucha gente de diversas religiones que tienen bastante actividad, ¿verdad? También a nosotros hay cooperativas que están en sus etapas de cierre y tienen bastante actividad. Luego las universidades ya desmontaron, como se llama, casi su trabajo, y eso contrarresta bastante la posibilidad de participación. Sin embargo, esta charla tuvo una buena cantidad de personas vía internet. Es decir, no solo hemos estado los que estamos aquí presentes, y hay bastante gente ya pidiéndonos, como que llama, la publicación de la charla. Es decir, este tema se va a reproducir, y es quizás uno de los temas más urgentes. Yo creo que la revuelta en América Latina está claro que está viva. En nuestro país no la podemos dar por muerta, pero ¿dónde la palpamos? Es decir, como que está allá en el mundo de lo muy subterráneo, todavía bien lejos
Y es decir, y los primeros topos deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Entonces veamos si de veras estamos escarbando en la profundidad. Pensemos en eso, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ser eso. Y yo creo que hay algo. Hoy en la mañana tuvimos una reunión muy bonita de encuentro romeriano, de cierre de año, y yo creo que fue un acto ecuménico bueno, ¿verdad? Hemos venido teniendo algunos cierres, ¿verdad? Este fin de semana cerramos con algunas cooperativas. Igual, ya hay como que es obvio que vamos a tener una buena asistencia, pero todavía no son los recursos, no son la fuerza social como para saltar a la palestra política y empezar a obtener reivindicaciones. Entonces yo creo que hay que saber medir y pulsar el momento que estamos viviendo. Cerramos este año, yo creo que sí ha sido de bastante trabajo, casi ha habido un proceso de tener estas actividades de manera quincenal. Hay meses que no hemos podido por asuntos de vacación, de que a veces nos interrumpe Semana Santa u otra vacación. Normalmente diciembre no se logra hacer todo, enero también suele ser un mes corto para nosotros, ¿verdad? Pero el año ha sido como muy productivo. Lo empezamos con una temática muy fuerte, que era la vigencia de la acción revolucionaria. Los que nos han estado siguiendo, digamos, se acordarán que sí, que fue un tema como muy importante. Aparte de esta plataforma, hemos tenido otras 4 plataformas más donde se han desarrollado diversas temáticas. Entonces nosotros hemos tenido, es decir, que lo que nos reunimos acá es una parte. En la mañana tuvimos alrededor de 70 personas en la actividad, ¿verdad? El mañana domingo yo creo que mínimo van a haber entre unas 20 y 25 personas. Es decir, que semanalmente nosotros tenemos este nivel de movilización que está atada a un propósito, al propósito formativo. Es decir, ¿qué más hambre? ¿Qué más miseria? El problema es qué hay en la conciencia de la gente, qué hay de interpretación de su realidad en la cabeza de las personas. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Hay que trabajar en la subjetividad.